Bienvenidos y bienvenidas a esta actividad organizada por Meretz, Mujeres Activan por la Paz y Nueva Sion, actividad titulada La sociedad civil israelí ante los secuestrados y la guerra. Hoy vamos a estar conversando con dos invitados, Manuela Rothstein de Mujeres Activan por la Paz y Rafael Arcader de Standing Together. eh, Manuela Rothstein, que nació en Bahía Blanca y forma parte del liderazgo de Mujeres Activas por la Paz, que es una organización de 50.000 mujeres israelíes, tanto judías como árabes, que exigen una resolución pacífica al conflicto y el involucramiento de mujeres en el proceso de la paz. Por el lado de Rafael, él nació en Río de Janeiro y también formó parte de Ayomer Atzair. Hoy forma parte del liderazgo de Standing Together, que es una organización de base que reúne a judíos y árabes israelíes para construir una nueva mayoría basada en la paz, la igualdad y la justicia social. Respecto al contexto, bueno, pasaron 681 días desde el 7 de octubre del 2023. Hoy permanecen 50 secuestrados en la franja de Gaza a manos de Hamas. Hoy hubo una jornada de paro convocada por el Foro de Familiares y hubo al menos 500.000 personas solo en Tel Aviv que rodearon la Plaza de los Secuestrados. Eh, voy a hablar un poco sobre la dinámica de la actividad. Ustedes saben que en Argentina la comunidad judía en este momento recibe una visión aguada de la situación de la guerra y los secuestrados. Y hay una aceptación de la narrativa oficial del gobierno, la cual sostiene que los secuestrados no están libres porque jamás no quiere. La conclusión entonces sería para esta narrativa que ocupar Gaza es la solución para destrabar esta situación. Entonces la idea de esta actividad es Me cuestionar esta escucha mientras el narrativa. video. Esto lo tengo apagado, pero el pibe no se le escucha. Hola, ¿se me escucha? Sí, disculpen, hay un problema con la imagen. Ahora lo vamos a sacar el video y lo van a poder ver a Lucas. No sé por qué Zoom no está dejando cerrar el video, pero ahora lo resolvemos. ¿El audio está bien? Sí, está perfecto el audio. Sí. Sí, perfecto. Bien, retomo entonces. La idea de esta actividad es cuestionar la narrativa oficial del gobierno y preguntarnos por qué para liberar a los secuestrados es necesario presionar a Netanyahu. La dinámica es esta, vamos a estar hablando con los entrevistados y al final vamos a hacer un espacio para preguntarles preguntas que van a ir publicando en el chat, así que pueden ir escribiendo en el chat y al final se las vamos a compartir a los entrevistados. Hola Manuela, hola Rafael, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿todo bien? ¿Cómo están? Cuéntenos quiénes son ustedes, hagan una breve autobiografía. Queremos saber también por qué militan en su organización, que cuenten un poco qué hacen. No sé quién quiere empezar, cualquiera de los dos. Bueno, digo Manuela. palabras. Mi nombre es Manuela Manu Janes de Rostein. Yo soy nacida en Bahía Blanca, en una comunidad judía muy sionista, hoy mucho más chica de lo que era cuando yo era nena. Y me eduqué en ese, digamos, medio, yendo también al movimiento Jalutz Lamarjab, que algunos de ustedes conocerán. Así que, ni bien me casé, llegué aquí con mi esposo y inmediatamente comenzamos los dos a militar, esto hace muchos, muchos años, en Paz Ahora. Nos llegamos acá pensando que teníamos lo que dar y que queríamos ser parte de esto para que sea un lugar en el cual del cual todos nos podamos enorgullecer.
Después, bueno, hoy llegamos a donde estamos. Hace 8 años que milito en el grupo de mujeres Activan por la Paz. Las mujeres eh, nos llamamos Women Wage Peace, o Nashim Osot Shalom en hebreo. Y desde este movimiento, como dijo ya Lucas, lo nuestro es buscar un acuerdo político. Eso es todo lo que nos une. Mujeres judías y árabes, mujeres de todo el país, religiosas y laicas, que tenemos en común la búsqueda de un acuerdo político con los palestinos. Y bueno, ya les voy a contar un poco más en el transcurso de esta charla cómo cambió nuestra actividad últimamente. Pero solo les voy a comentar que para mí eh, el conflicto y la guerra tienen mucho que ver con el género. Y los que hemos vivido unos años en Israel sabemos que el lugar de las mujeres en Israel, y en especial en el gobierno y en los lugares donde se toman las decisiones, ha, eh, se ha restringido muchísimo. Y, eh, y sí, sí, se ha restringido, y en su lugar tenemos un discurso militarista, y realmente son la mayor parte de los hombres los que lo eh, vemos ese discurso en boca de hombres en el gobierno, en el ejército. Bueno, eso les cuento por ahora. Gracias Manuela y a Meretz por la invitación. Un gusto a todos. Yo soy Rafa. Yo soy nacido en Río de Janeiro, en Brasil. Formé parte también toda mi vida de la comunidad judía de ahí. Crecí en una familia muy plural, que por un lado tenía prácticas muy seculares, pero también orígenes muy religiosas y ortodoxas. Estudié en colegio judío, trabajé en la comunidad y grande parte de mi vida, de mi identidad, de mi militancia, vino de mi participación en Ashomar Atzair. Desde mis 7 años fui parte de Ashomer, crecí, tuve todos los tafkidim que se puede, hice Shnat en 2017, viví en Israel con mi futsal, mi grupo, y volví. Y en ese año yo conocí a Stand Together, que es el movimiento que hago parte hoy. Pero yo me quedé un poco en Brasil, me recibí allá en Derecho y en Mediación de Conflictos. Y hace un año y medio yo decidí hacer aliá, vivir en Israel. Y llegué acá. Y en mi primer día yo tenía algunos amigos que hacían parte del movimiento y me sumé a un jugo, una charla en la casa de ellos. Y empecé a conocer más del movimiento y qué hacemos y nuestra propuesta. Y de ahí me sumé y fui entrando más y hoy soy parte del liderazgo nacional de Stand Together. Específicamente hoy trabajo como organizer de estudiantes en la Universidad de Jerusalén, construyendo poder político y dando fuerza a estudiantes judíos, palestinos, jóvenes, principalmente que están en la universidad, el primer espacio de encuentros muchas veces entre judíos y palestinos, entonces creando un nuevo poder político acá. Eh, Contando un poco más de Standing Together para los que no conocen, Standing Together es un movimiento que se forma por judíos y palestinos, ciudadanos de Israel. Somos un movimiento de base, un movimiento de masas, y nuestro objetivo es construir una mayoría nueva en Israel, una mayoría política basada en los valores de paz, de igualdad, de justicia social y ambiental. Y para eso queremos redefinir el mapa político israelí,
proponiendo una nueva división en la sociedad, no la división entre palestinos versus israelíes, hombres y mujeres, Ashkenazim, Sefaradim, como hay personas que proponen y fabrican, o sea, que crean eso para nosotros, sino una nueva división entre la mayoría que quiere vivir en paz, que quiere vivir principalmente, que quiere crear hijos e hijas sin tener que fugar, escapar para búnkers y espacios seguros todos los días, y una minoría política que se aprovecha de la situación actual para ganar poder, para mantenerse en el poder. Hablamos un poco más de Standing Together también en la charla, pero nuestro grande objetivo es construir una alternativa al poder político que existe hoy, y hacemos eso en todos los ámbitos. Movilizamos personas, creamos campañas, estamos en las protestas, las marchas, intervenciones en la calle. Ahora, bueno, Lucas ya contó un poco, pero fue un día, estamos hablando también, Manuel, un día muy significativo en Israel, una huelga general que fue llamada por las familias de los rehenes, por el fin de la guerra, por un acuerdo que tenga fin las muertes en Gaza, la vuelta de los rehenes y la construcción de un nuevo horizonte político. Y ese es nuestro gran objetivo, que toda la gente, judíos, palestinos y más que eso también, no solo las dos identidades, pero toda la gente que vive acá en esa tierra pueda vivir en dignidad, que pueda vivir con una base de vida que le garantice todo lo que permite a un ser humano, sin distinciones. Entonces, bueno, voy contando también si hay más preguntas al fin, creo que va a haber un espacio. Y gracias de nuevo por invitarme. Gracias a vos. Reitero, para quienes ingresaron recién, pueden dejar sus preguntas que al final vamos a abrir un espacio. Respecto a estos últimos 22 meses, ¿cómo cambió el rol de sus organizaciones? Manuela, vi que te Sí, desmuteaste. bueno, les cuento, el 7 de octubre, por supuesto, fue un trauma terrible para nosotras. No solo eh, desde el punto de vista de ser parte de un Israel que había sido invadido y 1.200 personas inocentes habían sido asesinadas o secuestradas, sino que también desde en nuestra organización perdimos una dirigente muy importante nuestra, tal vez algunos hayan escuchado, y una amiga y alguien que era un referente muy importante para nosotros, para todas nosotras, que es Vivian Silver. Entonces, realmente de ese shock, más o menos hacia la semana y media, 10 días, pensando que nuestra compañera sí estaba secuestrada, algunas mujeres nos organizamos y empezamos a ir lo que hoy se llama la Plaza de los Secuestrados, y pidiendo por el regreso de Vivian y el regreso de todos los rehenes en un acuerdo. Entonces, pensábamos que que nuestra amiga Vivian estaba secuestrada. Luego, bueno, supimos que había sido asesinada, tanto como otras mujeres, como por ejemplo Orit, la madre de un secuestrado, Orit Svirsky, que también fue asesinada ese día y que nosotros llevamos la foto de su hijo durante 100 días hasta que también él fue asesinado en Gaza. Esta actividad de acompañar a las madres se transformó en a las madres y a las familias de los secuestrados, se transformó en una de las actividades principales nuestras, porque nosotros
sabíamos y sabemos hoy que si no regresan los rehenes, esta herida abierta que tenemos va a ser muy difícil de cerrar. Estamos anclados en ese día porque todavía hay gente nuestra que está sufriendo en Gaza, en manos del Hamas. Y nosotros sabemos que solo un acuerdo los va a regresar con vida. Y eso fue lo que pedimos desde un primer momento, acompañando a las familias en el pedido intransigente de el regreso con un acuerdo. La segunda actividad que nosotros realizamos y que para nosotros fue muy importante continuar fue nuestro trabajo conjunto con una organización palestina de mujeres que se llaman Mujeres del Sol y que habíamos comenzado 2 años antes de el 7 de octubre y también, y que justamente 3 días antes de la masacre del 7 de octubre habíamos tenido un evento conjunto de más de 1.000 mujeres israelíes y palestinas para demandar a nuestro gobierno que se deje de tratar el conflicto como algo que se puede manejar, se puede esconder debajo de la alfombra, que podemos vivir con él porque al fin y al cabo no molesta tanto. Y, y para demandar una solución al conflicto. Nuestro pedido por 10 años fue ignorado y es así que explotó el 7 de octubre como un volcán que la lava nos invadió y nos quemó a todos, ¿no? Esos fueron más o menos los primeros 6 meses, yo diría, después del 7, de nuestra actividad se concentró en eso, en permanecer en contacto con nuestras hermanas palestinas para apoyarnos mutuamente en lo que estábamos pasando y acompañar a las familias de los secuestrados. Después de eso, nos dimos cuenta que había un vacío muy grande en el discurso eh, de los medios y del gobierno y que lamentablemente la oposición no lograba oponerse a ese discurso militarista que solo veía la guerra en el futuro y entonces comenzamos de un modo más intenso a trabajar para influir en el discurso y mostrar que existe una alternativa. Y salimos en una campaña muy grande en las redes sociales, entrevistando más que nada a gente que viene de lo militar. Y desde el punto de vista de ellos, de lo militar y del punto de vista de diplomático, también trajimos a 2 diplomáticas y dos exmilitares. Nosotros hicimos pequeños videos donde tratábamos eh, de influir en ese discurso para que la gente tome conciencia de hasta qué punto la guerra no nos estaba dando la seguridad y la seguridad esa que tanto anhelábamos está justamente en un acuerdo de paz. Cuando nosotros veíamos claramente que Egipto y Jordania, con los cuales habíamos hecho acuerdos, eran, pese a la guerra de Gaza, nuestras fronteras más seguras. Entonces, con esta campaña tuvimos mucho éxito. Más de 300.000 personas vieron nuestros videos y hoy nos quedan estas personas para poder seguir relacionándonos y seguir iniciando un proceso de diálogo para tratar de acercarlas
a nuestras posiciones y seguir dialogando con ellos. Bien. Rafael, Perfecto. te doy la palabra. Cuento un poco cómo surgió Standing Together para contestar a esa pregunta. Standing Together parece, se crea en 2015 en el sur de Tel Aviv en la lucha contra la expulsión de solicitantes de refugio acá en Israel, de mayoría personas de origen de países de África que estaban siendo echados del país por una decisión racista del gobierno y un grupo de judíos y palestinos se organizaron para decir que esa no era la sociedad que queríamos, que esa sociedad que celebraba la desigualdad no es la sociedad que el Estado se proponía a construir. Fuimos bien sucedidos en la lucha, conseguimos ganar en eso en ese momento y yo no estaba acá, pero el movimiento. Y desde entonces el liderazgo del movimiento de la época entendió que tendría que seguir con eso, que movilizar millones de personas, como hoy, por ejemplo, 500.000 personas en Tel Aviv, no es fácil, pero se puede hacer. Pero hacer con que esa gente siga en la lucha, siga en la calle, siga construyendo un poder político continuo, es la tarea que tenemos que hacer. Y que para hacer eso nosotros tenemos que conectar las luchas, que es algo que quizás hace muchos movimientos que desaparecieron en Israel de izquierda progresistas, perdieron ese contacto. Y que si hablamos de la lucha contra la ocupación, eso es directamente conectado a la lucha de los precios de vivir acá en Israel. Y que si hablamos de la dificultad de estudiar acá, estamos hablando también del racismo que pasa y de la falta de la discusión de paz. Entonces, si no conectamos los puntos, si no conectamos las luchas, nada va a progredir y no vamos a poder superar esa situación. Yo creo que desde el 7 de octubre lo que pasó en el movimiento, por un lado es claro que cambiamos, porque si, ¿quién no cambió después del 7 de octubre? Se perdió en la historia seguramente, pero yo creo que también lo que cambió no fue un cambio, fue una fortaleza, fue una fortificación de nuestro mensaje, de que solo juntos, solo conectando todo, la lucha, las personas, los colectivos, es que podemos lograr superar y salir de esa situación. Que si mantenemos que mucha gente siempre dice que somos ingenuos por decir y hablar de paz, pero lo que hablamos mucho en el movimiento es que ingenuidad es creer que podemos seguir en el mismo camino de las últimas décadas de 60 años y seguir esperando resultados distintos y seguir esperando que podemos construir algo intentando hacer las mismas actividades y acciones. Lo que Standing Together logró, a mis ojos por lo menos, hacer desde el 7 de octubre junto a Mujeres Activas por la Paz y muchos otros movimientos que componen ese campo de la paz, el campo de la vida, es de verdad mostrar que siempre hablamos que otro camino es urgente, es necesario, si no el Estado se va y no vamos a seguir. Pero lo que vimos ahora es que no solo es necesario, pero también es posible. Hace 6 meses organizamos la Conferencia Popular de la Paz acá en Jerusalén, donde vivo yo, con más de 6.000 personas en un edificio que es marcado como un símbolo de la extrema derecha acá en Israel. Y pusimos más de 6.000 personas en una coalición de 60 organizaciones que luchan y trabajan todos los días por la paz. Mujeres Activas por la Paz seguramente está ahí y muchas otras. Es una coalición que se llama It's Time, es el momento, la hora y logramos construir algo nuevo. Construimos un mensaje junto, que no son judíos hablando en hebreo por la solidaridad del pueblo palestino o al revés. Son dos pueblos que hablan en conjunto, que pueden crear algo. No es una disputa de dolores, no es una compensación, sino el único camino que tenemos. Entonces creo que si algo cambió desde el 7 de octubre, en el movimiento es eso. Por otro lado, la sociedad siempre se radicaliza en la guerra. Vemos eso en el movimiento de colonos, de extremistas en Gaza, seguramente queriendo reocupar Gaza, pero también en la Cisjordania, de ataques de colonos que hay diariamente ahora y muertes y asesinatos.
Y eso es un reflejo de la sociedad que queremos construir, una sociedad que celebra muerte o una que propone la vida. Y creo que esa es nuestra misión ahora. Bien, gracias Rafael. Les recuerdo que pueden dejar sus preguntas en el chat. Recién tuvimos un par de problemas que ya pudimos solucionar, les pedimos disculpas, así que continuamos. Eh, Avanzamos con el tema de las jornadas de hoy. ¿Cuáles fueron sus impresiones respecto al paro y a la movilización? ¿Y por qué los familiares decidieron convocar un paro y qué hicieron sus organizaciones ante ese llamado? Acá me parece que lo que primero tenemos que preguntarnos es justamente esa pregunta que vos hiciste al principio, ¿no es cierto? Eh, ¿Por qué las familias tienen que organizar esto cuando lo más lógico sería que nuestro gobierno se encargue de esto y esté trabajando non-stop por la recuperación de esta gente que todos vimos, ¿no es cierto? Los videos también los habrán visto ustedes, están sufriendo de hambre, están realmente en un estado terrible, terrible, yo diría agonizando. ¿Y por qué es que las familias tienen que pedir y reclamar el que vuelvan? Y aquí entonces, si nosotros miramos un poco qué es lo que ha pasado, ¿sí? Como dijiste vos, Lucas, em, existe una narrativa, que es la narrativa que lleva el gobierno, de que el que no quiere retornar, el que no quiere liberar los rehenes, es el Hamas, ¿no es cierto? Y que nuestro gobierno hace todo lo posible por liberar a los rehenes de todos los modos posibles, militares y en fin. Lo cierto es que lo que ha pasado desde el 7 de octubre nos despierta mucha desconfianza con respecto a la voluntad del gobierno de querer retornar, hacer regresar a nuestros rehenes y terminar la guerra. El Hamas desde un principio dijo que este era digamos, el objetivo de ellos, terminar la guerra y cambiar prisioneros por rehenes, ¿no es cierto? Y nosotros comenzamos en noviembre esta etapa. Esta etapa hubo un cese de fuego, eh, un, un 50 días después del 7, donde las mujeres, muchas de las mujeres, no todas, pero muchas de las mujeres y muchos de los niños, aunque no todos tampoco, fueron regresados a cambio de prisioneros. Y hubo un cese de fuego que supuestamente iba a seguir, pero nuestro gobierno decidió volver a la guerra. En ese momento, digamos, la razón era que no eran 10, eran 7 los que tenían que volver. Luego tuvimos otra oportunidad hace poco, con el intercambio de los gobiernos de Biden y Trump, la presión de Trump puso nuevamente a nuestro gobierno en la mesa de discusiones y nuevamente regresaron muchos rehenes a cambio de prisioneros y cese de fuego. Y el plan era poder seguir y comenzar las discusiones por un cese de fuego, o mejor dicho, por el fin de la guerra y el día después en Gaza. No sé si todos lo tienen presente esto, pero nuevamente fuimos nosotros
el gobierno israelí el que decidió volver a la guerra y cortar este proceso. No comenzó las discusiones en el momento en que lo tenía que comenzar y finalmente también volvió una vez más a la guerra. Así estamos desde entonces, habiendo habido muchas oportunidades desde el punto de vista militar, como justamente esta gente militar que nosotros trajimos para que nos cuente un poco otra opinión. Los mismos ex militares dicen que hubo muchos momentos en los cuales las condiciones estaban dadas de modo excelente para poder negociar en muy buena situación con el Hamas. Y ustedes se pueden imaginar cuáles son. Eh, la guerra con Irán, por ejemplo, o el éxito militar contra Hezbollah. En todos estos momentos, el Hamas había quedado muy aislado y muy debilitado. Ni que hablar con la muerte de Sinwar. Ahí tenía el gobierno una foto perfecta de victoria, ¿no es cierto? Pero tampoco en ese caso el gobierno decidió terminar la guerra. Entonces, esto nos despierta a nosotros muchísima desconfianza. Y en este momento en particular, después de casi 2 años de guerra, nosotras, las madres, y las madres con las cuales nosotras estamos en contacto, que son muchísimas y que tienen hijos allí, soldados, ¿sí? Nos están contando hasta qué punto está afectando los casi 2 años de guerra a sus hijos que están allí desde los 18 años, hoy con 20, o sus hijos que son parte de la reserva y que por 2 años no pueden seguir su vida. Hace cosa de 2 semanas hubo 4 suicidios entre los soldados. Entonces, nosotros sabemos cuál es la situación en este momento de los soldados. El propio comandante en jefe del ejército está en contra de los planes de volver a entrar a Gaza una vez más, la ciudad de Gaza, ¿sí? Como si no hubiésemos entrado hasta ahora. Él mismo está en contra de volver a entrar a Gaza y este es el plan del gobierno supuestamente para poner presión sobre el Hamas para liberar los secuestrados. ¿Sí? Nosotros sabemos que entrar en Gaza significa poner en peligro las vidas de los rehenes y también poner en peligro las vidas de los soldados, donde entrarían nuevamente una vez más en en esa eh, en una dinámica de estar dentro de una ciudad con gente inocente, con... Y este es el otro punto que también, al cual la sociedad israelí también está lentamente tomando conciencia de que 60.000 muertos, de los cuales sí, posiblemente una proporción grande sean jamás. Pero, ¿qué pasa con aquellos que no? Pese a que esto es tan doloroso para la sociedad israelí y que nos cuesta mirarlo, nos cuesta buscarlo en la internet, nos cuesta asumirlo, pero está también dentro de las razones por las cuales nosotros decimos basta, basta. Y hoy fueron 500.000 personas las que decidieron recobrar el protagonismo, ir a las calles, llevar, sí, como yo, así, basta, basta, terminemos la guerra por el bien de todos, o llevar su cartelito escrito a mano, nunca, nunca más esto, basta, suficiente, o lo que sea. Entonces, bueno, esperamos que esto signifique algo, ¿sí? Y que el gobierno reaccione y vea hasta qué punto
la sociedad no está dispuesta a seguir en esta rutina de desgaste al cual la guerra sin fin nos está llevando. Bien, antes de darle la palabra a Rafael, reitero, pueden dejar sus preguntas que al final las vamos a leer. Rafael, ¿cuáles fueron tus impresiones sobre la jornada de hoy? Bueno, me sumo a Manuela, de verdad fue muy impresionante. Yo estuve acá en la mañana en Jerusalén en una marcha que nosotros estudiantes organizamos con millares de personas. Fue algo impresionante. Y primero yo creo que más que nada, ¿por qué los familiares decidieron convocar a eso? Yo creo que, no creo, hay una máxima acá en el mundo de que ese conflicto es un conflicto de suma cero, que para que alguien gane, el otro tiene que perder. Y eso es la mentira que intentan vender y que fabrican y que se torna en realidad, porque después de décadas de políticas públicas, de condicionamientos de la población para odiar y para no encontrarse, yo vivo en Jerusalén, 40% de la población es palestina, sin ciudadanía, pero palestina, 60% judía, no hay lugares de encuentros acá. Eso no es porque los palestinos y judíos nacen odiando, y eso es muy obvio que estás acá, pero porque hay políticas de que no hayan espacios compartidos. Eh, y lo que decimos siempre acá en Staying Together es que tenemos que entender que en ese país viven 7 millones de judíos, 7 millones de palestinos y nadie va a lugar alguno. Que todos van a quedar, que todos siguen acá viviendo y que tenemos que tener eso como un presupuesto. Porque sin eso, otros masacres y desastres y catástrofes van a seguir a se repetir de uno contra el otro y de grupos extremistas contra el otro, como sigue pasando. Pero el gobierno no entiende así. El gobierno fabrica enemigos con una manera de mantenerse en el poder. Eh, y lo que pasa ahora del por qué las familias decidieron convocar también, yo creo que pasa por el hecho de que el gobierno subió en el nivel del desamparo, del abandono, y nosotros, la sociedad civil, también subimos el nivel. Disturbios ahora son las tácticas que usamos. Hoy las marchas no fueron solo marchas con mucha gente, fueron marchas y fue una huelga que fue convocada que interrumpen la rutina, porque no puede haber rutina, no podemos seguir en una rutina normal después de 2 años que sigue habiendo 50 rehenes en Gaza, que sigue habiendo millares y millares de palestinos en Gaza siendo muertos con hambre, con una política declarada dicho por ministros nuestros en Israel, que no hay inocentes de Gaza, que niños tampoco son inocentes. Y tenemos que entender que eso es terrible para los palestinos, que sí nos levantamos en solidaridad con los palestinos, pero eso afecta también a la sociedad israelí. Eso no, nos toma el futuro de la sociedad. No podemos crecer en una sociedad que controla un otro pueblo. No podemos crecer en una sociedad que abandona a su propio pueblo. No podemos crecer en una sociedad que nuestro gobierno hace de todo, inclusive ocupar Gaza, que es un delirio mesiánico fundamentalista y que se muestra como el objetivo de la guerra ahora, que en una confusión de demandas justas y proyectos injustos, el gobierno elige usar el pueblo como una herramienta para ocupar Gaza, para seguir en el poder, para escapar del juicio de Bibi. Y vemos que toda esa guerra tiene un fin político en ese momento. Y por eso Standing Together también en los últimos tiempos, por un lado salió en la campaña de disturbios, no sé cuántos vieron, pero dos marcos muy grandes ahora fue cuando entramos en el Big Brother, el programa de reality de TV, y con remeras de salir de Gaza, y es algo que es el programa más asistido por toda la sociedad israelí, o Gran Hermano, gracias. Eh, o también cuando fuimos al aeropuerto ahora hicimos también una intervención muy grande. Nuestro objetivo es llamar la atención en ese momento, porque también hay un hecho que poco se habla, pero las redes de comunicación, la televisión israelí, la radio, no hablan de la situación. Eh,
hace un mes o menos, fue la primera vez que una red israelí mostró la situación de hambre en Gaza, aunque sea para negarla, que eso pasa mucho también y me parece un error grande. Negar una realidad no construye. Identificar el problema hace con que sea posible concertarlo. Eh, y es una batalla también de comunicación. No para decir que después del hambre en Gaza o después del masacre que pasó o que está pasando, Israel no sea legítimo. Es para crear un horizonte político donde Israel y Palestina puedan vivir lado a lado. Cuando se saca una tragedia, cuando se saca un gobierno malo o lo que sea, el pueblo sigue, el Estado puede seguir, la nación sigue viva. Y esta es nuestra misión en ese momento, es entender que las familias convocaron porque no queda otra, porque la gente que no paró hoy sus comercios, sus trabajos, y es muy problemático porque lo que pasó fue que no hubo una huelga general. La Histadrut, que es el sindicato, no paró, muchos lugares muy grandes así no interrumpieron su rutina, entonces no es una demanda para las personas físicas, pero es entender que la gente que no paró porque no le parece importante, quizás en un mes, en un año o menos tiempo, no haya otra opción, no hay otra forma de vivir acá sino traer los rehenes de vuelta. Y eso pasa por un acuerdo, eso pasa por parar las muertes en Gaza, eso pasa por cambiar el gobierno, traer un liderazgo que sea comprometido con la paz, que sea comprometido con el futuro y con la población israelí. Y hoy vemos lo que ya sabíamos, que somos la mayoría, que la mayoría de Israel quiere ese acuerdo, que la mayoría de Israel quiere vivir y hay una minoría que sigue controlando a nosotros y que no nos deja vivir. Entonces, yo diría que es por eso que las familias convocaron, porque no hay otra opción sino interrumpir todo lo que está pasando en ese país y para poder volver a la normalidad. Genial, Rafael. Ahora en breve vamos a dejar las redes de ambas organizaciones para que puedan ver algunas de las intervenciones que mencionaron. Va a ser un poco reiterativo, pero quería consultarles cuál es el rol de la sociedad civil respecto al paro, y qué capacidad tiene de influenciar en la toma de decisiones del gobierno. Bueno, el gobierno parece ser, como dijo acá mi amigo de Omdim Beyajad, Rafael, con los cuales trabajamos mucho, Omdim Beyajad y nosotros juntos, hemos hecho muchas cosas juntos. Y como dijo él, el gobierno en este momento es un gobierno cuyas políticas responden a eh, un porcentaje muy chico de la población, ¿sí? Esto es un tema que sale permanentemente en los sondeos de opinión, ¿sí? Esta agenda de ocupar Gaza y, eh, y poner en Gaza asentamientos es una agenda que, con la cual un 80% de la gente está en desacuerdo, ¿sí? Y hasta ahora digamos, pareciera que no nos escucha, no le interesan saber qué pensamos y sigue adelante con su proyecto, pero nosotros estamos empezando a ver el precio que eso tiene, ¿sí? Si al principio de la guerra los reservistas se presentaban en un 100% o 120%, es decir, gente que tenía 50, 40, 50, 60 años y que no tenía que presentarse, se presentaba a- a cumplir con su deber para defender lo que nosotros habíamos experimentado como una terrible tragedia nacional. Mientras que ahora, en este momento, el- la gente que se presenta está en un 60% o menos incluso. Sí, es decir, si se espera
20 personas que vengan reservistas, se presentan 10. Esa es la realidad de hoy en día. Es decir, que el proyecto este está, el proyecto del gobierno, el ejército sabe que no lo puede llevar a cabo, ¿sí? Y lo que hoy demostramos en la calle es que esa es la realidad, ¿sí? Y que la realidad esta no es una realidad que aparezca solo en los sondeos de opinión, sino que nosotros podemos respaldar con nuestros actos. Hoy no fuimos a trabajar, hoy no fuimos a comprar y esto tiene consecuencias económicas. Entonces, bueno, si subimos, digamos, el nivel de oposición a la política del gobierno y esperamos seguir así. Genial. Le doy la palabra a Rafael. Perfecto. Yo creo que el rol de la sociedad civil es de verdad presionar a la propia sociedad muchas veces, pero principalmente al gobierno. No somos responsables por asignar un acuerdo de paz. Esos son nuestros líderes que fueron electos para eso. Lo que hacemos, el gran objetivo de Standing Together es crear una nueva mayoría en la sociedad. Es hacer un trabajo de bases que quizás en Latinoamérica nosotros conocemos muy bien, el trabajo de base con la población que de verdad es afectada por eso y que quizás por eso nosotros dos podamos y todos que se suman pues, tengamos tanto de atraer en ese sentido, que es de verdad escuchar a la población y incluir a ella en la lucha. Es muy difícil ver sus necesidades cuando vivimos en un contexto como ese, de guerra eterna, de una promesa de no seguridad para siempre. Y la verdad es que Standing Together y muchas otras organizaciones, pero digo de OMDBH, del que hago parte, salió hace algunos meses en una campaña que es una campaña muy considerada, muy radical acá, pero que creemos que no hay otra opción, que es de Sarif, rechazar. Es un verbo muy específico para rechazar ir para el ejército en ese momento y no como algo general, pero entendiendo que leyes injustas y leyes ilegales inclusive no se pueden ser obedecidas. Y hoy lo que pasa en Gaza no es nuestro objetivo, no es el interés de nuestra población. Lo que pasa en Gaza ahora es un plan que va a favorecer de nuevo a una minoría de colonos. Sabemos que hay muchas cuestiones. Hay una amenaza que es real a la existencia de Israel de muchos de nuestros vecinos. Pero hoy también especialistas, muchos, sino casi todos que pueden ser llevados en serio, ya dicen que no hay más capacidades militares de Hamas para seguir en eso. Que Hamas no representa una amenaza real en ese momento, no en ideas, pero militarmente, de forma concreta. Entonces, si no hay gente que se enlista en ese momento, que va al ejército para Gaza, no puede haber guerra. Eso no es un llamado individual, no es un intento de echar culpa a una persona, porque hay consecuencias muy graves a la persona que no se presenta para el ejército y no es un intento de poner a esa persona en un lugar no confortable, para decir de una manera delicada, sino un llamado general a la sociedad del Sarif de rechazar la guerra con todos los medios posibles. Porque esa guerra, de nuevo, mata a los palestinos, pero también mata a nosotros en cuanto pueblo, en cuanto nación israelí y en cuanto futuro también. No se puede construir un futuro, no sé, yo tengo amigos de mi edad que están saliendo de Israel porque no habían un futuro acá. Gente más grande que yo que no quiere que sus hijos sirvan al ejército porque no les parece que sea la educación que quieren dar y no porque no creen en la seguridad del Estado, pero porque ven que el ejército está siendo obligado a hacer cosas que no son nuestros valores. Eh, yo creo que lo que la sociedad civil puede hacer es presionar al gobierno, es hacer de todo para que el liderazgo del país, sea diputado, sea el primer ministro, sea los ministros,
entiendan que son una minoría y hacer de todo para que el gobierno calle y construir una nueva realidad acá. Empiezan por elecciones, que empiezan por decisiones que exigen coraje, pero es lo que siempre decimos, que la paz se hace con el enemigo. Acá nosotros no vamos a hacer paz. Todos acá tenemos una base común, no sé si todos, pero muchos, una base común de valores mínimos, de humanidad, de solidaridad. Eh, y cuando digo hacer la paz con el enemigo, no es hacer la paz necesariamente con Hamas o con algún grupo específico, pero sí entender que si no vivimos en paz, como Manuela dijo, estamos en guerra en 7 frentes, 8 frentes, no sé ahora. Hay 2 frentes que no, que es Egipto y Jordania, enemigos que eran los peores de todos en su momento, que nadie podría creer. Incluso un ejemplo es la Alemania-Israel, que hoy tiene una cooperación tremenda y que en la Segunda Guerra Mundial nadie podría decir que eso sería posible en 60 años, un poco más. Entonces, otra realidad es posible y los pueblos quieren esa realidad. Entonces, creo que ese es el papel de la sociedad civil, es crear esa base común, es crear una nueva mayoría que pueda asegurar que un acuerdo y que una nueva realidad sea posible. Genial. Voy a hacerles una última pregunta antes de abrir al chat. ¿Qué se puede hacer desde afuera de Israel para apoyar a las organizaciones y a iniciativas como este paro que tuvimos hoy? Bueno, yo creo que lo que estás haciendo hoy, lo que están haciendo ustedes hoy, Kevin, vos, Lucas, es muy importante, que es escuchar, hacer, darle lugar a otras voces, a las voces nuestras, a las voces de las madres de los soldados que están organizadas. Eso es algo muy importante y que hoy podemos hacerlo todos a través de las redes sociales, ¿no es cierto? Repartir este mensaje. Si, si ustedes sacan de esto lo filman, lo están filmando, bueno, entonces también, por favor, hagan lo que puedan, manden, compartan. Y, y pienso que el trabajo también dentro de las propias Keilot, dentro de las propias comunidades, es también muy importante para que las comunidades se comprendan no, no confundan el gobierno de Israel con el Estado de Israel, ¿no es cierto? Las políticas de hoy no son las políticas que uno espera del Estado de Israel, no están basadas en, en nuestras aspiraciones, las aspiraciones de la gente democrática, de los judíos liberales o humanos. Y pienso que esta voz, la voz de la diáspora, también puede ser importante para reforzar nuestras voces. Excelente. Rafael, te doy la palabra. Yo diría, además de eso, de promocionar voces, que donen plata, la verdad. Nuestra principal fuente de actividades son las donaciones. En Standing Together no recibimos plata de ningún gobierno extranjero, mucho menos del gobierno israelí. Entonces, toda nuestra fuente, todas nuestras actividades eh, vienen de donaciones de personas. Hoy son más de 8.000, si no me engaño, en Israel de personas que donan mensualmente para nosotros. Hicimos ahora una campaña de fundraising, de recaudación de fondos, con casi 1 millón de recaudados. Y eso permite que sigamos siendo relevantes. Eso permite que hagamos desde el más básico posible, como los stickering eh, y posters y material para las marchas, hasta transporte. Ahora en Tel Aviv hay siempre marchas en todo el país y llevamos personas del norte al sur, de Rahat, de Leva Galil, de Jerusalén, de Haifa, de Tel Aviv y mucho más, y campañas de publicidades, hoy las redes y la comunicación en general son fundamentales para la opinión, para promocionar. Todo lo que hacemos
se hace por las donaciones. Hay un estudio, ahora no voy a ser muy preciso, pero de la Alianza por la Paz en el Oriente Medio, que muestra que en Irlanda del Norte se resolvió un conflicto que se dice que es muy parecido con el nuestro, y hubo un gran fondo de plata, de donaciones, que calculaba más o menos $44 por persona por año, calculando todo lo que se dice respecto a iniciativas de paz. Y que acá son menos de $5 que se donan por persona, que son invertidos por persona por iniciativas de paz. Eh, entonces, de verdad, el hecho material es muy importante para nosotros. Entonces, gracias. Entonces, les invito también, cada una en su capacidad, sea donando, sea promocionando las campañas de nosotros, sea promocionando las voces, como dijo Manuela muy bien. Es fundamental para combatir el extremismo, para combatir la polarización y el odio, y la polarización que no es verdadera, la fragmentación de que tenés que elegir un lado, o Israel o Palestina, o judíos o árabes, o uno o el otro, cuando es exactamente esa división que promueve todo lo que vivimos. Entonces, compartan, donen y inviten a las personas para hablar en como la iniciativa de Meretz ahora. Muchas gracias, Rafael. Ahora sí, abrimos al chat. Tengamos en cuenta que tenemos 6 horas de diferencia, ya son las 12. Así que tenemos a nuestros invitados que están bastante cansados y vamos a leer todo lo que podamos. Empiezo con el primero. Acá consultan, ¿siguen sus organizaciones pensando en la solución de dos estados en caso de que se retome el camino diplomático? No sé quién quiere empezar. Yo puedo. Rafael. Eh, O sea, de una manera muy práctica, Standing Together no tiene un camino definido exactamente. Hay muchas personas de distintos contextos. No somos una iniciativa como es Iniciativa de Ginebra, que les invito a conocer, Two States on Homeland. Hay muchas iniciativas, hay muchas fórmulas, hay muchas posibilidades muy creativas para solucionar el conflicto. Nosotros damos un paso para detrás. Nosotros entendemos que hoy la sociedad no está lista para hablar de paz. Son sociedades traumatizadas, son sociedades que crecieron en el odio, en la guerra, y que tenemos que volver un poco. Hace un año quizás salimos con la campaña Ken Shalom, que es Sí Paz, que fue una campaña que después de algunos estudios en la Knesset, el Parlamento israelí, se notó que desde Oslo la palabra paz desapareció del discurso. Antes se hablaba de paz y después de acuerdos, de relaciones, hasta que llegamos al cesar fuego ahora, que es muy importante, es urgente, pero es muy lejos de una situación de paz. Y salimos con esa campaña, tanto distribuyendo pósters y mensajes de sí paz para colorir a la ciudad, al país con el color de la paz, y también haciendo stands, poniendo mesas en la plaza y en lugares públicos y hablando con las personas. No importa cuál es el camino de la paz, pero hablar de paz es muy importante. Y creo que uno de los muchos resultados de eso fue que en esa conferencia que les conté de la paz, vino un diputado de Israel Beiteinu, que es un partido de derecha, a hablar de paz. Quizás la mayoría del público no está de acuerdo, quizás ven muchas contradicciones, pero la paz no es una bandera de la izquierda, tiene que ser una bandera de toda la población. Entonces, yo creo que eso es el más importante. Nosotros vamos a apoyar todas las soluciones posibles que garanticen soberanía, independencia, libertad, seguridad, igualdad para los pueblos. Entendemos que hoy, junto a muchas iniciativas, mucha gente del movimiento entiende que dos estados es el posible y es el mejor que más cumple con esos deseos, pero creo que estamos un poco distantes de eso y tenemos que hacer el trabajo de base que dije para hacer con la población vuelva a ese camino, a soñar, a tener esperanza e imaginar más que nada la posibilidad de paz. Bien.
Manuela, ¿querés responder? Realmente Rafael explicó muy muy bien este tema y en eso coincidimos totalmente, totalmente. Excelente. Mm. ¿Querés agregar algo? No, simplemente que lo importante es el mutuo reconocimiento, ¿sí? Entonces, es importante reconocer, hay acá dos pueblos, ¿sí? Nosotros no nos vamos a ir, tampoco ellos. Es importante reconocer la presencia, reconocer los derechos del otro, reconocer el dolor del otro y a partir de eso construir un futuro juntos. Muchas gracias. Acá en el chat también preguntan, ¿qué piensan sobre el crecimiento internacional del antisemitismo y el antisionismo? Manuela, ¿querés arrancar vos? Sí, sí, no hay problema. Em, la polarización que se ha dado desde el 17 de octubre causó, sí, mucho crecimiento de actos y expresiones antisemitas em, que seguramente han afectado a las comunidades judías en todo el mundo. Del mismo modo, también creció el odio antiislámico, que también se vive en muchos lugares de Europa, por ejemplo. Han crecido mucho los actos y las expresiones en contra de comunidades musulmanas, árabes. Es decir, la polarización hace crecer la violencia verbal o física contra nuestras comunidades. Por eso que nosotros abogamos es, no somos ellos o nosotros los que sufrimos, somos todos los que sufrimos. Y estamos abogando por mirarnos todos juntos para tratar de ver lo humano y no solo ver, ¿no es cierto? Ese juego, como dijo acá Rafael, de que unos ganan, los otros pierden, etcétera. Acá todos perdemos. Bien. Rafael. Perfecto. No, el antisemitismo es un prejuicio, un juicio previo que viene de generalización y del desconocimiento. Cuando no conocemos al otro o conocemos solo una representación del otro, creamos una imagen de aquel grupo y generalizamos. Eso lleva a decir que los judíos controlan el mundo o que todos los palestinos son terroristas y así va. Creo que una de las mejores maneras de combatir el antisemitismo es presentando iniciativas como las nuestras, presentando que sí, hay judíos que apoyan la guerra, sí hay judíos que son religiosos, también hay judíos que son seculares, también hay judíos que están en contra de la guerra, que el judaísmo es un pueblo y como todo pueblo es diverso y presentar la diversidad es la mejor manera de combatir la generalización, el prejuicio y la estigmatización principalmente. Entonces, a presentar, antes que nada, el antisemitismo es culpa del antisemita y nadie más, pero como una tarea educativa es nuestro deber también mostrar y promocionar nuestra diversidad y así podemos crear puentes entre gente que quizás no imaginemos que sea posible. Eh, Muchas gracias. Acá tenemos un comentario más que una pregunta y dice, creo que quienes estamos fuera de Israel y queremos difundir mensajes hacia la paz y no binarios, es decir, buenos, malos, etcétera, estamos necesitando datos, videos que contrasten tanto con la versión oficial del gobierno de Netanyahu como de Hamas. Necesitamos contenidos de comunicación equilibrados
con insumos como los que ahora Rafael y Manuela nos están compartiendo. ¿Quieren compartir algunas fuentes más que puedan recomendar? Nosotros no tenemos mucho traducido al español. Es una pena. Todos los materiales de la campaña que hicimos, pero bueno, puedo ponerlo en la lista si conseguimos fondos para hacerlo. Es una buena idea. Mm, sí. Bien. Mm. Aprovecho igual y ya que estoy recomiendo las redes de Nueva Sion y las redes de Mujeres Activan por la Paz y obviamente de Meretz. Rafael, ¿querés recomendar alguna fuente? ¿No? Creo que esas tres son tremendas y si necesitan materiales siempre estamos acá también. Hoy nuestras organizaciones trabajan mucho por las redes y creo que es muy importante seguirlas. Aún en Stein Portugal tenemos mucho inglés. Creo que Mujeres Activan por la Paz también, si no me equivoco. Pero si no, traducir y podemos crear grupos con eso y ayudar cada vez más. Genial. Vamos a elegir algunas más, que se está haciendo tarde. Si el pueblo israelí está a favor de la paz, ¿por qué Netanyahu sigue la política de destrucción? La respuesta es compleja, no hay una sola razón, ¿no es cierto? No, no hay una sola razón. Pero la política de Netanyahu había sido durante 15 años, que empezó su gobierno, una política de controlar el conflicto y no resolverlo, porque él pensaba que se podía controlar, que los palestinos no iban a causar demasiados problemas, que cada 2 años o tanto podíamos tener una pequeña guerrita para controlarlo y luego al Hamas lo podíamos comprar con dinero, ¿no es cierto? Esta era un pensamiento totalmente cortoplacista, digamos. Vamos controlando la cosa como venga, ¿no? Vamos controlándola. Y nunca había tomado una decisión, eh, digamos, definitiva con respecto a lo que significaba el proyecto de la Gran Israel, ¿sí? Que es lo que lo que su partido también proponía. Siempre estuvieron en contra del mutuo reconocimiento del Estado palestino, del pueblo palestino, etcétera. Eh, el 7 de octubre lo hizo imposible eso, ¿sí? Y se han quedado sin, eh, sin otra estrategia que no fuese subir la apuesta, ¿sí? Y eso es lo que está haciendo ahora, está eh, intentando tirar la pelota para adelante, subiendo cada vez la apuesta para mantener esta guerra que permite tener controlada la población, no ir eh, em, y controlado a su gobierno, que contiene elementos mesiánicos, como dijimos, ¿sí? Mesiánicos, y que ellos son una parte esencial del gobierno, que sin ellos el gobierno cae. Entonces tenemos una falta, digamos, de visión a largo plazo, que no sea la guerra permanente. Tenemos el problema de la coalición que necesita de estos elementos fanáticos. Y luego también tenemos una razón personal desde el punto de vista de Netanyahu, y es que él tiene unos juicios pendientes que también los está tratando de postergar para adelante. Todo el tiempo que estemos en guerra, él los posterga. Así que bueno, es un conjunto de elementos que lamentablemente obra muy en desfavor del futuro del Estado. Genial. Acá preguntan si sus organizaciones tienen respaldo internacional de Europa o de Estados Unidos y si tienen contactos en países árabes. ¿Quién quiere Bueno, contestar?
Como conté, sí tenemos contactos en el mundo. Hay algo que se llama Friends of Standing Together, amigos de Standing Together. Si alguien tiene interés acá en abrir uno argentino o de otros países que se pueda ver, son grupos de personas que apoyan al movimiento. No es directamente conectado, pero sí damos soporte. Que son personas que apoyan y organizan tanto campañas de recaudación cuánto promocionan las voces. En cada país funciona de una manera. Hay uno en Brasil, puedo contar, que es más que nada un grupo de WhatsApp de traducción de materiales. Pero en Inglaterra, que es un país que tiene mucha influencia en el conflicto, hay mucha presencia en el Parlamento. Entonces, siempre que representantes nuestros están allá, vamos al Parlamento inglés y hablamos y son distintos. Eh, Antes que nada, como dije, el Standing Together es un movimiento de judíos y palestinos en Israel. Entendemos que las energías y esfuerzos son limitados para todos y tenemos un enfoque que es este país. Por eso no trabajamos en países árabes o en otros países, pero sí les cuento algo que pasó, que creo que sí eso puede cerrar con un mensaje de esperanza y solidaridad. Como les conté muchas veces, por mucho tiempo, las redes de Israel de televisión y comunicación no contaban lo que pasaba y sabemos que hay un número muy grande de muertos en Gaza que no se hablaba de eso. Y empezamos junto a muchas organizaciones a levantar fotos de niños de Gaza que fueron muertos por ataques nuestros de Israel y traer concientización de lo que estaba pasando. Entender que esa guerra en ese momento ya no tenía un objetivo. Hicimos eso muchas veces hasta que recibimos una miembro de del Dirección Nacional de Standing Together, que es Palestina, recibió de personas en Gaza una foto de palestinos de Gaza levantando fotos de niños israelíes que fueron muertos en el 7 de octubre aunque pudieran ser muertos por Hamas, perseguidos y todo, hicieron eso y quisieron mandar a nosotros. Y yo creo que eso es la solidaridad que estamos creando entre los pueblos. No tenemos un contacto directo, hay muchas cosas y muchos intentos para evitar que eso pase de verdad. Pero aún así, los mensajes se conectan porque somos mismos. Niños son inocentes, niños tienen que crecer imaginar un futuro. No vamos a tener un futuro acá en cuanto niños están escapando de bombas, están siendo muertos o no sé. Entonces yo creo que ese fue un mensaje muy emocionante que recibimos hace algunos meses y les cuento acá que muestra que sí, hay inocentes, sí son la mayoría y sí es posible crear un nuevo liderazgo, pero eso tiene que partir de cada pueblo. Rafael, acá en el chat preguntan cómo se puede donar. Ahí manda el link. Estaba Genial. ya Parece copiado. que yo también lo voy a tener que mandar, si no me van a Claro. Eso yo mando es una Totalmente, campaña dejen que sus está links abierta, en el pero Ahí chat. lo pongo, también ahí lo pongo. en el Instagram también de Mujeres Activan por la Paz, si no me equivoco, está el link ahí para donar y si tienen en mano también para mandar. Y es muy importante. Tenemos tiempo para una pregunta más. ¿Qué piensan sobre la iniciativa francesa de reconocimiento de un Estado palestino? En este contexto, ¿ayuda o perjudica? Además de reconocimiento y de lo que eso significa o no, hay un miedo muy grande y un slogan, más que nada, de que un Estado palestino es la victoria de Hamas. Y hay que entender que eso es una mentira. La creación del Estado palestino es la victoria de la paz. Y jamás no quiere la paz. Jamás no quiere un Estado palestino al lado de un Estado israelí. Eso está escrito y dicho en todos los lugares. Eh, la creación de un Estado palestino no solo es una derrota para Hamas, como también es una derrota para la ideología que domina hoy el gobierno israelí. Y por eso también eso representa una amenaza. La creación de un Estado palestino al lado de un Estado israelí no es algo que es un estallar de dedos y de la nada se va a aparecer con los mismos formatos y actores que están ahí presentes.
Eso pasa por reformular todo, eso pasa por renovar el liderazgo, eso pasa por una intervención y cooperación más que nada internacional de reconstrucción de lo que está destruido, de desmilitarización, desarmamiento de Hamas. Hace un mes la Liga Árabe, todos los países árabes del mundo se unieron para pedir el retorno de los rehenes, que desarme Hamas y se construya un proceso, un horizonte político de paz para dos pueblos y dos estados. Entonces, ¿quién sigue eh, manteniendo ese discurso de que que un Estado palestino es un regalo, es una compensación por el 7 de octubre? Yo les invito a cambiar y a repensar, porque la verdad, todo lo que propone Hamas y todo lo que propone hoy el gobierno israelí es que no haya un Estado palestino, que sigamos en una guerra eterna, que esa guerra pueda mantener los dos en el poder por más y más tiempo. Entonces, lo que siempre decimos es que eso, la verdad, es la imagen de la victoria. No necesariamente la creación del Estado palestino, pero la creación del Estado palestino es urgente y también necesaria para crear una nueva realidad. Muchas Yo gracias, voy Rafael. a agregar un poco a lo que dijo Rafael y que me parece que lo que es muy importante de esta movida, que es una movida en conjunto de Francia y Arabia Saudita, es que mueve la resolución del conflicto, de ese discurso que domina los medios, el discurso militarista, el discurso de que hay que acabar con todos, a, a la mesa de resoluciones, ¿sí? A el discurso diplomático. Y eso es muy importante, porque como ya sugirió un poco también Rafael, la discusión, eh, el gobierno alternativo, en la discusión acerca del gobierno alternativo en Gaza es lo que más va a debilitar al Hamas. Un futuro, el hecho de tener un futuro, el hecho de poder aspirar a algo. Donde hay desazón, donde hay tragedia, el terrorismo prende. Donde hay esperanza, donde hay una posibilidad para un futuro mejor, el terrorismo pierde. Entonces, eso es lo que tenemos que buscar. Muchísimas gracias. Bueno, ahora sí vamos a dejarlos descansar. Les agradezco muchísimo que hayan estado acá. Me acabo de dar cuenta que no me presenté en el arranque, así que yo soy Lucas de Meretz. Y bueno, esta charla está siendo grabada y va a estar en YouTube disponible en nuestro canal de Meretz Argentina y en Nueva Sion. Así que nuevamente quiero agradecer a Meretz, a Nueva Sion y a Mujeres Activan por la Paz y por supuesto a Standing Together por esta actividad. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, gracias por tenernos acá. Gracias a todos, a todos. Adiós.